Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Pues bienvenidos a Iscariote, un cuerpo extraño con el Vaticano detrás, que funciona una especie de movida, de agencia extraña. ¿Y todo para qué? Pues para hablar de vampiros. Qué guapo, oye, ¿cómo no lo vamos a pasar con Hellsing? El vampiro de J. Girano, Alucard, un clásico, es un clásico contemporáneo. Los niños de los 90 con esto maduramos, creas o no. Era duro, pero eran otros tiempos. Y vamos a hablar de este manga y anime, también importante, que con el tiempo pues se ha instalado y que, joder, también hace poquito Norma nos traía unos integrales en rojo sangre, tocho cartoné gigante. Y volvíamos a disfrutar de estas aventuras, estas pistolas de 20 metros y estos vampiros poderosos con todo el postureo posible y lo más importante y lo más guapo de todo esto, ¡vampiros nazis! ¡Wow! Que vamos a hablar, que vamos a ver en esta historia, que si todavía no te has metido, pues vamos aquí a analizarla, vamos a contextualizarla también, porque hay que contextualizar un poco. Esta obra también tiene su época y su cosa, pero bastante chicha. Nos acercamos al manga One More Time con un esencial, con un cómic también importante para la historia de un montón de productos. Vamos a ver también la de relación de cosas que tiene este Hellsing, que está en mitad de un montón de cosas que salieron, videojuegos, otros mangas, otros animes, y toda una estética que viene detrás de este sombrero de ala hiperancha que se trae a Lucar. Señoras, señores, bonitos, otakuteos, bonitos míos, Gonzaga, buenas tardes, ¿cómo estás por aquí? ¿Qué tal? Pues encantado en este bucle temporal que tenemos de haber estado escuchando a lo largo del programa todas estas sintonías del Dojo Otaku que seguramente habrás puesto, pero que todavía no hemos oído. Y pues obviamente también encantadísimo de hablar de Hellsing, que todos podemos concordar en que todo ahora mejora si vas metiendo monstruos y violencia, y mejora aún más si metes nazis, sobre todo si los nazis son la carnada. O sea, eso es innegable. Literal, pues lo vamos a ver por aquí. Joel Iglesias, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que bastante emocionado porque yo me estaba guardando la lectura de Hellsing para este programa. Desde que salió el primer tomo la llevo aguantando en la estantería. Recuerdo cuando lo reseñé en un Dojo Otaku y recuerdo que me había leído el primer tomo y me había dejado con ganas de mucho más. Y como dije en su momento, yo es que en Hellsing me siento como en casa, porque una agencia que utiliza monstruos para cazar otros monstruos, que tiene movidas con nazis, no puede tener más sabor a Mignola y a IDP, o sea que todo bien aquí. ¿Cierto? Decir que la obra, pues bueno, tiene sus cosillas, pero si se entiende como el ejercicio que pretende ser, es una obra muy, muy disfrutable. Muy divertida, efectivamente. Pues si eres lector de IDP, de Hellboy y todo esto, por supuesto, vas a encontrarte aquí una cosita en sintonía, un poquito más magarrosilla, pero es verdad que Miñona también se las trae. Y yo era chavalillo cuando me acercaron esos CD-ROMs con estos animes ahí metidos en Abyss. Pero alguien más mayor estaría por ahí, no sé si qué tal lo viviría el señor Javi Cano. Todo esto. Buenas. Pues yo, en general, todo lo que huela a vampiros suele caer o pasar por lo menos por mis manos. Y esto en su momento sí que me llegó. Es verdad que mirándolo desde cierta distancia, porque esta explosión bombástica de vísceras y sangre y nazis, todo en esta mezcla extraña que suelen hacer los artistas nipones, si te pilla de nuevas como nos pillaba a nosotros, que empezábamos con el manga, que aquí de momento no llegaba y de repente llegan estas cosas, pues sí que es un salto y sobre todo una generación que le causó, sé que hay una generación entera que le causó sobre todo el anime una verdadera conmoción ver esos dibujos explosivos y esos chorreones de sangre a través del manga o de la pantalla. Así es. Fue una explosión y también el paso al seinen, al género de manga, bueno, a la demografía de manga adulta de muchos. Muchos estábamos ahí con el Dragon Ball, con el, yo qué sé, con el Bola de Dan, con todo esto. Y aquí por esos finales de los 90 nos llegaba este anime, que muchos le llegaron primeramente en anime esto, y ver un vampiro, pistolas, sangre, un montón de cosas, fue la verdad que un
un boom, ¿no? También es que es verdad que tenía una estética esto detrás que claro, llamaba mucho la atención y sigue llamando, cuidado. Vamos a hablar de este Hellsing. Gonzaga, yo necesito primero saber, porque esto, claro, originalmente se publicaría en una revista. Quiero saber quién es el autor. Yo quiero saber en qué año nos estamos moviendo. Esto, a ver, cuéntame un poquito en contexto editorial, ¿esto cómo fue? Pues allí voy. Este manga lo dibujó ni más ni menos que el señor Kota Hirano, que nació el 14 de julio de 1973. Pues este es un señor que además se le ve con pinta que tiene muy otaku. Si veis fotos de él vais a ver que tiene pinta muy, muy, muy de otaku. Mogollón, ¿no? Sí, sí. Además el tío pues, ha dicho que siempre pues, se inspiró mucho en Akira Toriyama. Estuvo trabajando de asistente durante mucho tiempo, asistente de manga, como muchos mangakas han empezado. Y luego estuvo durante unos años, fue artista de hentai. Y además el tío se ha descrito siempre como un poco vago y perezoso. O sea, que Como bueno, Taku. efectivamente, como buen otaku. Entre sus obras, así un poco que con el tiempo han sido eso, sobre todo de culto y tal, o piezas de coleccionismo, porque siempre de sus obras, aunque sean súper famosas, no sé qué tiene, es un poco como los cabrones de Nintendo, que siempre saca un poca tirada de sus obras, para que sea como un poco más exclusivo. Más de Podemos culto, encontrar, ¿no? Sí, para que sea así más exclusivo. Y pues primero empezó con obras como Angel Dust, Coyote Crossfire, que algunas son más conocidas que otras, pero sí que han influido a otras obras posteriores, pero con las que triunfó realmente fue con Drifters y con la anterior a esta, que es la que vamos a hablar hoy, que es la de Hellsing. En las que sobre todo en estas dos obras podemos ver, tanto en Hellsing como en Drifters, que le gusta mucho hacer referencias o coger personajes y nombres, etcétera, de otras obras literarias, de otras obras manga incluso, de muchas películas, de muchas series, que están sus obras plagadas de estas cosas. Decir que Hellsing primero empezó como una especie de one-shot, de mini historia publicada, que se llamaba The Legend of the Vampire Hunter, que es como el predecesor de Hellsing, que trata pues de un cazavampiros durante la Segunda Guerra Mundial, que es un poco de donde va a seguir los tropos de este Hellsing, que sigue un poco la temática. Y luego ya, después de esto, ya perfiló un poco mejor la historia, la mejoró, la cambió un poquillo, y ya empezó con Hellsing a publicarse en mayo de 1997, en una revista que se llama Young King Hours, que se publicaban otros mangas como Trigun Maximum, que bueno, podemos ver mucho las reminiscencias del protagonista de Trigun, ese chaleco rojo, las pistolas, pues con el protagonista de Hellsing, que se parecen Además, mucho. Trigun, que porque se. Y cuidado que se publicaba Trigun en la misma revista que es de Hellsing. Sí. O sea que bueno, que también tenía aquí me imagino que J diría, bueno, el público de esta revista está leyendo Trigun, está petando esto, vamos a coger elementos un poco, ¿no? Vamos a darle un poco lo que demanda la gente de esta revista. Sí, esta era una revista seinen mensual, que muchos verán reminiscencias también con lo que es obras tipo Berserk y tal, en la que pues eso, que salen cada mucho tiempo, la programación es irregular de salida, y no solamente eso, sino que también la longitud de los capítulos no se mantiene. O sea, normalmente si un manga mensual la cosa es que salga mensualmente y que tenga unas 30-40 páginas, pero hay otros mangas que son más de culto como Berserk y este Hellsing, pues a veces te sacan un capítulo de 10 páginas, una vez una de 20, otra vez una de 50, pues es un poco lo que hemos sufrido muchos con este tipo de mangas. Y bueno, se estuvo publicando durante varios años, hasta que acabó su publicación en 2006-2007 creo que fue el manga, y hemos tenido otras más historias de Hellsing. Por ejemplo, en los 3 primeros tomos recopilatorios se publicó a la vez, al final es un capítulo y en cada tomo, 3 capítulos en total, una historia que se llama Hellsing Crossfire, que es como una historia aparte que trata de gente de la organización esta del Vaticano, la organización Iscariote. Y luego después, en 2001, tuvimos una especie de precuela que se llamaba Hellsing the Dawn, que nos pondrá un poco más de contexto con estos villanos nazis, el tema del mayordomo, Walter creo que se llamaba, y sí. nos pondrán así más personajes y nos contarán un poquito su historia. Decir que, si no me equivoco, las historias, estas que está comentando Gonzaga de Crossfire, vienen intercaladas dentro de los integrales de Norma de forma cronológica. Mejor, porque así te pone más en contexto, porque hay algunas cosas que no quedaban un poquito. Sí, porque si no me equivoco, o sea, no sé si las tienes frescas o no, pero son historias, por ejemplo, de estas 2 chicas que son como monjas que van por ahí. Sí. Pues sí, esa es la Crossfire. Están intercaladas dentro de los integrales. Sí. Esas son las Crossfires, las que he comentado, que se publicaron un capítulo al final de cada uno de los 3 primeros tomos. Y luego todo esto vino a la vez con todo el boom que se produjo en Occidente del manga anime, en Estados Unidos y en Europa,
en la que, por ejemplo, en Estados Unidos, Dark Horse empezó a publicar muchos mangas, como ya he comentado Alfred, sobre todo seinen, como La Espada del Inmortal, como Berserk, Hellsing. Aquí, pues en España pasó un poco más de lo mismo. También estaba viendo mucho boom con películas como Ninja Scroll, como La Princesa Mononoke, la serie de Rurouni Kenshin, pues eso fue un poco lo que... Bombazos. Claro, no solo trajo el manga, que era un poquito más shonen, que ya había aquí el Dragon Ball, ya estaba aquí el Oliver y Benji, etcétera, etcétera, trajo un poco más ya el manga anime un poquito más duro, más cafetero. Ninja Scroll fue otra de estas que nos rompió el ojete. O sea, una Sí, película espectacular que además que decían, madre mía, o sea, era otro punto. Es que es eso, que veníamos de ver a Chicho Terremoto, Dragon Ball y todo esto, y de repente te metías Ninja Scroll, que dices, ostras, había un punto, y ya te digo, eso, como tú dices, ya meterte en cosas como Mononoke, Viaje a Chihiro, ya cuando Estudio Ghibli y todo esto nos empezaba a llegar y a dar en la cara. Imagino. Hellsing además venía como una miniserie, o sea, era un anime con poquitas... También decir que el cómic se publicó, el manga, en el 97, el anime llegó en 2001, se emitió, y aquí, por ejemplo, en España, Norma lo trajo en estos, tan como que yo la edición que tengo, en 2003. O sea, no es muy normal que muchos nos acercásemos antes al anime, porque esto rulaba por internet y lo te hacías con él, y claro, ni siquiera teníamos por aquí esto en manga todavía. Claro, el primer anime, pues eso, como ha dicho Alfred, salió en Japón en octubre de 2001. Y bueno, ya, bueno, en el internet primigenio, el internet primitivo, pues ya se empezaba a rular como se podía. El de Mule. Por aquella época yo creo que todavía ni había mules. O sea, era un poco... Pero aquí ya había fansub, por esta época empezaba Naruto también, y ahí es cuando empezamos a pillar las series, recién salían en Japón, a los pocos días ya alguien las subtitulaba, te la bajabas y ibas casi a ritmo japonés. Eso es una puta Lo malo locura, de este anime es que, a pesar de que, como hemos escuchado en la canción del intro y la intro, es espectacular, es la polla, la primera mitad sí que estaba inspirada en el manga. Mira, aquí está Joel enseñando el Crossfire. La primera mitad de este primer anime sí que estaba inspirada en el manga, pero luego hicieron una como en Full Metal, y la segunda mitad del anime pues hicieron lo que le salió un poquito de los huevos. Ya sí que es luego en el segundo anime, que fueron varias ovas, que esto, para que no sepa, es anime que se emite directamente en DVD y en vídeo. Empezó a producirse en febrero de 2006 y fueron sacando 10 episodios hasta que creo que se terminó la publicación, no sé si en 2012 o en 2010. O sea, iban casi sacando un capítulo o dos capítulos al año. Capítulos de 40 minutos, salvo el último que creo que es de 1 hora, y eran 10 episodios. Que este sí que sigue mucho más fiel la obra del manga y sí que tiene mejor animación que el primer anime. Hellsing Ultimate, que no has dicho el nombre, ¿vale? Efectivamente. Entre 2006 y 2012. El segundo anime fue una especie de remake, ¿no? Sí. Claro, fue el remake del primero, como ya he dicho, que no se inspiró en el manga la segunda mitad. Esto lo comentamos luego, si queréis un poquito el anime, también pasaremos por aquí. Sí, y luego eso, bueno, podemos ver eso, que he comentado que ahí le mola mucho las referencias a este señor, a otras obras. Podemos ver, ya he comentado, este manga pues coge mucha referencia de Trigun, de un montón de cosas, de películas y tal, y no solamente eso, sino que el propio Hellsing ha inspirado otras obras, se inspiró, por ejemplo, al videojuego de Devil May Cry. Luego sí que es cierto que el nombre de Alucard viene del videojuego de Castlevania, del Castlevania 3, que es el hijo de Drácula, aquí es otro. Y bueno, podemos ver a Bram Van Helsing, que es este cazador de las novelas de Drácula, pues que sí que aparece mucho su nombre por ahí. Hellsing es una obra que me recuerda en ese aspecto a Little Bear cuando lo analizábamos, que decía, sabe a muchas cosas, pero es una cosa diferente al resto. Justo. Es que aquí coge muchos conceptos de la que es la novela de Drácula de Bram Stoker, muchos conceptos, muchos monstruos, muchos nombres, y de muchos trabajos de H.P. Lovecraft también coge mucha cosa, muchos monstruos, muchos incluso lugares, incluso referencias y tal. Incluso el propio autor ha dicho que en lo que sería su línea temporal, él ubica toda la obra de Hellsing en la misma línea temporal que la novela de Bram Stoker de Drácula. O sea que hasta este punto llega la afición del autor por la novela original. No creo que Bram Stoker tuviese en mente a nazis vampiros, pero sí, lo podremos. Aceptamos pulpo como animal de compañía. La verdad es que era un producto
rompedor, ¿no? En la época. Pero bueno, tenemos que comentar, por supuesto, de qué va esto. Y pues, oye, ¿quién me comenta un poco el argumento? Esto yo, a lo mejor, pues coméntanos un Sí, yo poco mismo. de qué va Hellsing. Lo tengo yo aquí entre la Eh, mano, lo estoy enseñando también para el canal de YouTube. Que tengo una camarita eh, nueva donde me puedo enseñar los cómics. Esto ya es Este es nivelón, next level, Cuidado, vamos cuidado, next level. leveleando. Estamos Estamos perdiendo el friqueándonos. efecto radiofónico, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y Bueno, sacan a pues, YouTube también, que lo tenéis este Radio- vídeo. Radio Color, como dijo la em, obra maestra de los 80. En Hellsing lo que vamos a tener que, bueno, la obra empieza un poquito en media res, ¿vale? Con ya la acción arrancada, pero a través de diferentes flashbacks, pues vamos a ir conociendo un poco cuál es el origen y cuál es la naturaleza de esta organización y de esta historia. Lo que nos van a contar aquí es propiamente dicho, como valga la redundancia, la organización Hellsing, qué hace, a qué se dedica y quién la forma, ¿vale? Es una organización que se dedica básicamente a la caza de vampiros, que está formada por la hija de un descendiente Hellsing que se llama Integra Hellsing, valga la redundancia una vez más, y tienen en sus filas como el mayor soldado que pueden tener, que es Alucard, que es una especie de vampiro que vamos a conocer al principio de la historia, que tiene unos componentes que lo diferencian bastante de otros vampiros, porque vamos a ver como que hay diferentes razas y rangos, e incluso clases dentro de esta mitología. A su vez, pues bueno, se nos va a explicar pues cómo funciona el estatus de poder dentro de los vampiros y los necrófagos, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, pues los necrófagos son personas a las que han mordido, pero que no se han terminado de transformar en vampiros y son una especie de zombies. Luego tendríamos las draculinas, que son mujeres vírgenes a las que han mordido, que son más conscientes de su propio estatus, pero que no alcanzan la totalidad de poder como vampiro. Luego, pues bueno, tendríamos también otros vampiros que podemos llamar vampiros padre, que son los que van infectando a los demás, y Alucard estaría como pues por encima de todo esto, porque vamos a ver que es una fuerza de la naturaleza imparable y es como el puto dios de los vampiros. A su vez, pues bueno, las primeras historias que nos vamos a encontrar son un poco pues esta pequeña introducción tanto de personajes como de mundo y de world building, y se nos va a ir introduciendo pues a qué se dedica esta organización, en plan qué misiones más aparte tiene, junto a sus diferentes antagonistas, porque bueno, Hellsing es una organización religiosa que se contrapone, por ejemplo, a la organización de Iscariote 13, que trabaja para el Vaticano, que tiene también en sus filas un agente que es como la contraparte de Alucard, que se llama el agente, no, el padre Andersen, ¿vale? Que también es un... ¡Amén! Si van diciendo gaming por ahí, bastante curioso. Es es humano, pero vamos a ver que tiene diferentes habilidades especiales que le pueden plantarle cara al propio Alucard. Aquí la movida o el jari empieza cuando de repente pues un ex general o un antiguo general nazi pues decide utilizar la fuerza de poder o el choque de los vampiros como poder de fuerza para instaurar un nuevo Reich, un nuevo resurgimiento de la orden nazi. Y pues se va a anteponer a la propia organización de Hellsing, a la que, bueno, pues vamos a ver cómo se enfrentan a ellos y van a ir ayudándose también por las diferentes organizaciones. En general, pues bueno, lo que vamos a tener es una historia de vampiros cazando vampiros en una organización con muchísima acción de por medio, muchísimos desmembramientos, muchísimas batallas, combates y sobre todo gore bastante explícito. Y una de las cosas que yo diría que caracterizan a Hellsing sobre todo es el desarrollo que tienen los propios personajes dentro de la obra, la personalidad que tienen súper definida todos los que participan en ella, desde el propio Alucard hasta Ceres Victoria, que es una compañera que al principio de la historia pues pasa de ser humana a vampira por orden del propio Alucard, y cómo vamos a ver su evolución dentro de las filas como vampiros. Luego está también en la parte de Ceres Victoria y Walter, que son como la que manda dentro de Hellsing y el mayordomo, y así un poco pues todo. Es una obra que realmente propone un ejercicio de entretenimiento bastante elaborado, pero que no deja de ser entretenimiento y que bueno, que la historia es un poco eso, el pim pam pum. Vampiros nazis. Vampiros nazis. La cosa a mí me gusta cómo empieza, a cómo arranca, ¿no? Tenemos una presentación de este Alucard que, pues una gabardina gigante, ¿no? Es unas gafas también de cuello de botella,
un sombrero de Arancha absurdo y bueno, y también juega con esa estética también de los 90, de justo un ojo ahí en la sombra, ¿no? Y bueno, un personaje enigmático así, incluso como lo dibujó al principio, desfigurado, ¿no? Casi más como un monstruo que como una criatura que como un vampiro al uso, ¿no? Con ese enigma que trae detrás que tampoco sabes bien qué aspecto tiene, obviamente luego lo vamos viendo, pero le guarda cierto enigma. Y también juega rápidamente con... Claro, al principio también, como todo pasa aquí, tenemos una serie que lo que hace es tirar una serie de historias cortas en una revista y a ver si funciona. Entonces, claro, esto sí que ahora mejor hay más concepto de que una serie cuando empieza, te metes en un manga y hay un sentido argumental desde el principio que ya sabes que va algo. Aquí al principio sí que tenemos una presentación, tenemos los elementos, ¿no? Pero se va a ir conjugando poquito a poco. Es verdad que luego vamos a tener que entrar en el segundo o tercer tomo para ir viendo cómo esta historia arranca, ¿no? Y quiénes son los villanos y qué hay detrás, ¿no? Porque realmente en los 5 tomos que te puedes encontrar ahora en Norma, es un bloque. O sea, es un bloque. Aquí sí que tenemos una trama que abre y cierra. Pero sí que, bueno, rápidamente nos presenta este Alucard, Hellsing, que en este caso es una mujer, para tu sorpresa, la directora de esta organización, Iscariote, con el Vaticano detrás de alguna forma, y creo que utilizan a un vampiro para cazar vampiros ya, este Alucard. Rápidamente también vamos a ver cómo hay otros vampiros que además una de las herramientas que tienen más poderosas es crear un montón de ghouls, crear un montón de esbirros que prácticamente se pueden hacer un ejército rápidamente de seres asquerosos, ¿no? De necrófagos, efectivamente, que al final pues van a las órdenes del vampiro madre, por así decirlo. Y también pues vamos a ver rápidamente cómo Hellsing, pues en algún momento pues se busca ese sidekick, ¿no? Donde tiene a esta chiquilla que la va a tener que vampirizar, pues si no, pues para salvarle un poco la vida. Bueno, y que decir un poco a la fuerza, eso es bastante... Sí. Quiero O sea, decir, literal. no le da mucha opción a la chiquilla. Claro, sí, directamente, mira, vas a morir, toma y ya está, ¿no? Y bueno, entra. Es un personaje que va ganando, incluso lo va diciendo el autor en los tomos de. No sé en los de Norma, de nuevos, en los que había en la época, el autor hacía breves comentarios, y siempre Sí. pues, con ese payasismo, y te decía, bueno, aquí todavía no le he metido mucho personalidad, pero bueno, ya iremos dándole caña. Ahí también ves un poco la intención del autor y un montón de cosas. Y bueno, pues aquí está un poco la trama. Es verdad que luego, pues oye, es intensa, se mete intensa cuando vemos que después del Tercer Reich, ciertos nazis andan por ahí a la oculta y un plan que tienen, como Hydra por ahí en la sombra, ¿no? Años después, pues es vampirizarse y utilizar el tema de los vampiros, un ejército de ghoul y un montón de todo esto poderoso, ¿no? Eso hace que, bueno, al principio tenemos historia de Alucard enfrentándose a un par de criaturas, un par de otros vampiros y tal, pero que enseguida pues vamos a ver este plan, esta hidra vampírica, ¿no? Que hay detrás. O sea que bueno, vosotros ¿con qué os quedáis un poco? ¿Cómo veis un poco el desarrollo y con qué cositas os quedáis un poco de la trama? Yo creo que de las cosas más potentes que tiene la obra es la propia presentación de Alucard. Desde el primer número que sale, ya solo, como dices tú, la presentación visual que tiene de tan enigmático, tan misterioso, a cómo luego, páginas después, te van a contar su origen y la naturaleza que tiene. Porque a mí, yo recuerdo que la primera vez que leí los primeros números me impresionó mucho que Alucard no siempre trabajó para Hellsing. De hecho, se cuenta al principio que lo tenían encerrado porque como que habían experimentado la de Dios con él para llegar a la versión máxima de un supersoldado que pudieran tener y además doblegarlo como lo doblegan. Es muy curioso ir descubriendo a lo largo de la historia por qué Alucard, siendo todo lo poderoso que es, trabaja para esta organización y qué beneficios obtiene él de ello. Vamos a ver que al principio de la historia, antes de que la íntegra Hellsing sea la mandamás de la organización, en su momento era el padre fallece y hay un golpe de estado por parte de su tío que quiere derrocarla porque dice que por los cojones va a la niña esta a manejar la organización. Y como sin quererlo se da de bruces con las mazmorras donde tienen a Alucard, todo demacrado, encadenado prácticamente parece un cadáver, pero a la mínima gota de sangre que puede catar se levanta y se carga a todo Dios. Y a partir de ese momento, ya por la propia personalidad que le va dando el autor, pues va ganando mucho la obra. Yo creo que es el punto más fuerte que tuve yo para seguir leyendo, el conocer más a Alucard y saber qué es y de dónde viene.
Yo creo que sí, Eh, tiene bastante fuerza, tío, Javi. yo una cosa, desde el principio, como decía Joel, lo que pasa es que en esta serie todos los personajes son arquetípicos puros, Sí. desde la presentación de este Alucard, como decíais, con la gabardina, el gorro ese que es imposible de llevar porque tiene más a la ancha casi que parece un paraguas. Anda que Y, sople el viento, estás en Cádiz en agosto y se te va el gorro ese a y se te Gondor. va el gorro, y luego la chica esta que se convierte en su ayudante, que también se Las nota eras. que el actor, que el dibujante, el creador viene del hentai por las proporciones físicas que tiene la muchacha con esos uniformes de grandes pechotes que deja un poco a la imaginación, y toda esta ristra de enemigos. Lo que es que esta obra está hecha desde un principio, también a lo mejor en el formato en el que salía, que era en una página donde tienes que llamar la atención rápidamente para que los lectores se enganchen a tu serie. Está hecha para molar directamente. Directamente Literal. saco algo molón de fuerza de principio, mucha sangre, mucha víscera. Empieza drásticamente, empieza casi con un tiroteo. A la tercera, cuarta página ya tenemos aquí a los ghouls estos, necrófagos estos, tiroteos con la policía y un montón de sangre. Y eso hace que el público potencial de estas revistas, esto se le quede grabado, y a lo mejor al principio yo creo que la historia, no sé si la tenía ya pensada, lo dudo bastante, sino que dice, yo aquí voy a empezar a molar, y luego ya voy, según la marcha, voy creando estas organizaciones a ver dónde me va encajando toda la Se historia. crea su IDP, más o menos, ¿no? Sí, una cosa así, Gonzalo. Pues sí, es que el manga de Hellsing es que coge, como ya ha dicho Javi, muchos tropos, muchos estereotipos. Es que ya coge temas nazis, temas de vampiros y tal, que se han visto un montón, que eran casi el pan de cada día de los cómics pulp y de un montón de películas de serie B. Sin embargo, lo que hace este señor es coger todo eso y en vez de darle ese rollo un poquito más cutrón, ese rollo tan americano, lo que hace es coger todo eso y hacer que mole. Darle mucho estilo, darle mucho carisma. O sea, vamos a ver, durante esa época estaba el 90% de gente. Ahora nos quejamos de las chicas yendo de Harley Quinn del Escuadrón Suicida. Pues en aquella época, en los pocos mangas que había, eran todos vestidos del señor este de Hellsing. Y es que además fue de los primeros porque claro, estamos hablando de finales de los 90 y fue el primero que cogió este tipo de tropo, ese tipo de temática, y hacerlo así, de coger todo esto y hacerlo así más seinen, más brutal, de coger un manga de este estilo y en vez de hacer algo con una trama o lo que sea, hacerlo como si fuese una especie de capitulillos de los Power Rangers en las que tenemos lo que sería el villano de cada semana o el villano de cada arco, pero sin embargo aquí vemos que el señor Alucard va completamente sobrado, porque las peleas contra Alucard no suelen ser una pelea, suele ser Alucard riéndose durante 2 capítulos mientras está recibiendo hostias continuamente y le destrozan, hasta que de repente coge, se regenera y destroza al siguiente, a su rival. Es la diferencia entre el héroe del shonen, que normalmente es un loser, que poco a poco va aprendiendo y tiene una evolución. El héroe seinen es al revés, lo peta y punto. Y todo lo que mola es ver cómo revienta. Aquí estamos viendo una página que es espectacular, que la pistola es igual de grande que la página. O sea, que hay unas cosas aquí que… Claro, es impactante realmente, ¿eh? El primer arco. Es súper icónico y utiliza muy bien la figura del vampiro, le mete un enigma tremendo. A mí una cosa que me encanta que es la elasticidad un poco en cuanto a la representación del monstruo, ¿no? Vamos a ver cómo Alucard puede adoptar la forma de una sombra, de una mancha de sangre. El perro de los Baskerville. Incluso le representa de forma muy diferente en cada viñeta. O sea, aquí me recuerda a Kelly Jones en Batman Vampiro, fíjate lo que te digo. Que tú veías, incluso en el propio Joker of Batman, veías una representación diferente, ¿no? Había ahí una representación no con un raccord, sino con un interés elástico en cuanto a transmitir esas emociones con el personaje principal. Yo creo que el tratamiento también, tanto gráfico como de este personaje, que no sabes por dónde te va a salir, cómo va a ser representado, es una de las atractivos de la serie. Es una serie que a mí, fíjate, siendo una serie de acción, estás esperando los momentos de acción. Dices, ¿cuándo viene aquí el jaleo? Porque quiero ver cómo resuelve, cómo es la nueva escena para disfrutar de unas pedazos de páginas impresionantes. Yo creo que quizá aquí es uno de los atractivos, ¿no?, de esta serie.
Yo creo que también es muy importante tener muy en cuenta la época donde se publicó esto, porque, o sea, tú abres las páginas y es como que empieza a sonar Evanescence, Early 2000, El Sí, Cuero, literalmente. Matrix y la de su puta El cuervo madre, un ¿sabes? poco también. Que sí, sí. El cuervo aquí está, ¿eh? En este cómic. El O cuervo está. sea, yo creo que a día de hoy a lo mejor puede resultar un poco extraño este método de publicación, sobre todo esta improvisación, pero insisto que creo que es importante tener muy en cuenta cuándo se hizo esto y las tendencias que había en la época. O sea, esto lo hablamos muchas veces cuando analizamos obras como muy míticas del cómic, como podría ser un Born Again, un Watchmen o un Russell Caballero Oscuro, ¿no? Obviamente esto no es el Born Again del cómic, pero sí que hay que tener muy en cuenta la tendencia que existía en los early 2000 y lo que se llevaba por el entonces para entenderla y disfrutarla. Como bien decíais, el tema de las proporciones es algo que me llamó mucho la atención. De hecho, recuerdo escribirle a Gonzaga cuando lo estaba leyendo rollo. Este tipo de dibujo tan, en plan, los brazos tan estirados, tan amorfo, tal, a mí me recuerda a algunas cosas. No sabía si era como un estilo de dibujo definido de algún tipo de manga o tal. Y ahora que comentabais el tema de la presentación de Alucard y tal, me he estado fijando, pasando páginas, que a pesar de que sí, por ejemplo, las armas y tal las exageran un poco más, pero bueno, como digo, es parte de esa época de molar mucho, son los bichos como Alucard o el padre Andersen los que tienen esas deformidades. Yo creo que es muy intencionado por la propia narrativa que va utilizando. Otra. Y es que además es que esta obra coge y quita todo lo que sería la paja de los shonen. O sea, todos esos trasfondos de un montón de personajes. Aquí los personajes, sabes las 4 cosas esenciales de cada personaje, no te preguntas nada más, el personaje mola y ya está. Toda la parte de las peleas de hoy me está derrotando Flashback, me está derrotando Power Up, todo eso se lo quitan y te ahorras un montón de páginas con una viñeta de Alucard descojonándose a punto de destrozar a su rival después de haber recibido una paliza que él ha consentido, porque las palizas que recibe Alucard es porque él ha querido en la mayoría de ellas. O sea, es un poco lo que le diferenció en esa época de todo el resto de obras, que iba al grano, cogía lo esencial, cogía todo lo que era los tropos pulidos de lo que sería el shonen de acción y lo transformaba en un seinen, pues que no vamos a negarlo, a todos los jovencitos de esa época les molaba más leer el seinen porque era como lo prohibido, era el más de 18, te llamaba más un seinen que un shonen porque era lo adulto, lo que tus padres no te dejaban ver, entonces también jugaba un poquito con eso, y porque también hasta esa época la mayoría de seinen pues no tenían este tono tan fantástico, eran todos un poco más serios, eran más realistas. Pues eso, juntó lo mejor de cada casa y lo trajo aquí, que el argumento no estaba muy elaborado y tal, pero tú vas leyendo el argumento y aunque te hagan un salto de tiempo, aunque te hagan algo y no te expliquen qué cosa, te da igual, porque el argumento coge cosas simples que son muy molonas, que funcionan, y no le buscas 3 pies al gato. Tú vas avanzándolo y dices, pues esto me ha gustado, esto funciona y no necesito saber más. ¿Por qué ha vuelto este personaje de la nada y de repente no sé qué? Pues me da igual. Va a haber una pelea que va a molar un montón, el personaje mola mucho y no te preguntas nada, porque coge lo esencial, no se va por las ramas y es un poco pues lo que se ha perdido un poco a lo mejor leyendo las obras en general, que mucha gente le busca 3 pies al gato, le busca mucha más enjundia de la que debería, en vez de coger y disfrutar de una obra como es esta y lo que hizo que creo que triunfara tanto. Javi. Sí, y aparte de eso, lo que he comentado antes de lo arquetípico de los personajes, lo que los vas identificando desde el primer momento en que salen y ya los metes en el rock que luego van a tener, a pesar de que más avanzada la obra haya posibilidad de que vayan cambiando y te den alguna sorpresa, también lo es con el argumento. Tienes estas dos facciones en lucha, que eso viene arrastrando desde siempre, incluso de James Bond. Tienes el MI6 y tienes a Spectra, pues tienes aquí a Helsing y tienes a la rama esta del Vaticano. Son situaciones que todo el mundo conoce bien, así el autor no se tiene que molestar mucho en explicarlo, explicar el dinamismo de fuerzas entre estas dos facciones enfrentadas, porque todo el mundo ya eso le entra directamente en el cerebro y puede dedicarse, que yo creo que es la potencia de este cómic, al frenesí visual que elabora el autor, que yo creo que el guión lo hace en base a decir, aquí voy a meter una explosión de dinamismo y de violencia gore al estilo que me gusta y ya me buscaré los retruécanos a nivel de trama para hacer que esto que se me ha ocurrido tenga sentido dentro de este manga. A mí este cómic me pilló con 16 años.
Bueno, el anime. Me pilló con 16 años. Es que era el momento. Si te fijas, también era la época del nu metal. Y este cómic es puro nu metal. ¿Nu metal qué era? Pues mezclar metal con hip hop. Esto es eso. O sea, aquí tienes vampiro, Vaticano, religión, y luego te meto nazis, locos, tal, y al final pistolas y pues un montón de cosas, ¿no? Un pim pam pum, que hace que esté todo dinámico. Era esa dinamización que era de lo gótico, ¿no? De algo más tradicional, de algo más sosegado, más clásico, de repente pues meterle todo este tema. Lo vemos, hay estas reminiscencias, estas inspiraciones de Castlevania, lo hemos dicho, de Trigun, que se publicaba también por esta época. Un anime que, por cierto, Trigun, que yo lo veía en Cataluña, luego en el territorio nacional poco se reprodujo. Pero fíjate que luego como ha inspirado a cosas como Devil May Cry, o sea, literal, ¿no? O también esta época que viene entra cosas como The Matrix, ¿no? Es que está muy en la sintonía de la época y responde a toda una estética, ¿no? Esta estética que trae Alucard, esta estética que de planos muy espectaculares, ¿no? Pues yo creo que es que al final es un cómic que se suma, pero que luego deja un pozo para que luego vienen cosas detrás, ¿no? Yo creo, de una forma u otra. Claro, es buscar la molaridad, el buscar el molar por molar. Sí, sí. El coger cosas que ya molaban de antes, véase pues todo lo que hemos comentado de vampiros y zombies de películas de serie B o de comics pulp, de películas de monstruos de la Hammer y de la Universal, que a lo mejor pues todo esto se queda un poquito desfasado, pues cogerlo y actualizarlo. Son conceptos que la gente conoce, son conceptos que a la gente le gustan, pero vamos a cogerlo y vamos a meterle aquí un punch para que mole todo. Qué página más guapa esta que la arrancan media cabeza uno y luego se empieza a beber de media cabeza. Es que aquí tiene momentos muy hardcore, claro, esto te pilla de chaval, tío, y al final te dices que vaya locura. O sea, Es que es muy era una violencia explícito, explícita, muy bestia. Aquí no se cortan un pelo. Pero además Es un dibujado, poco mal gusto de Peter Jackson eso. pero era mal gusto, pero ojo, que lo hace dinámico, tío, y tiene una fuerza todo espectacular y un ritmo, un movimiento que es increíble, ¿no? Yo creo que, claro, es un cómic lleno de sangre, pero es una sangre en movimiento. La verdad es que estéticamente está buscado para todo de una fuerza y no sé, todo va en un sentido también a la hora de leerlo. O sea, que no sé. Yo creo que incluso luego hay muchos animes que luego... Las poses, mía, esas poses. ¿Quién posa así? Pues uno que sabe que mola, un tío que dice, pues yo molo y tú te callas. Además, fíjate, porque por lo menos hoy en día se analiza mucho la anatomía que utilizan en los dibujantes Marvel, en las portadas o lo que sea, y a la mínima que tiene alguna deformidad, alguna desproporción, se le critica. Y sin embargo, aquí lo raro es encontrarte poses que se puedan hacer visualmente bien, ¿no? Porque se retuercen los brazos, se retuercen las piernas, usan la pistola de una forma literalmente imposible. O sea, pero es que la gana expresividad todo es lo eso, que eso pide. gana mucho. Eso hace que gane mucho todo. Es que Claro. ahí no se fijan en la proporción áurea del cuerpo humano, sino van a lo que queda bien dentro de, como diríamos en una película, lo que queda bien en pantalla. Ellos, aunque digas, es que esta postura no la puedes tener, pero dibujada tiene la potencia necesaria para que eso se haga atractivo para el lector que está disfrutando de la obra. También lo que comentaba antes de estos dos grupos, tenemos que decir que hay también la lucha, entre comillas, religiosa, porque los de Helsing son protestantes y los del Vaticano son católicos, que ahí entre medias a plan un poco de cachondeo mete la lucha de las dos facciones dominantes dentro del catolicismo de la Iglesia, de entre los protestantes y los católicos, que en las novelas de vampiros y en general en las obras sobre vampiros suele ser la Iglesia católica los que están del lado, los que suelen tener la razón y que están del lado del bien. Aquí mete a estos protestantes que también luchan contra vampiros desde su organización. De esto, si no os importa pararos un momento, porque yo tengo una duda, ¿vale? Yo no tengo ni idea de religión, no soy religioso, entonces no entiendo las creencias ni lo que defiende una organización ni otra, entonces a mí me estaba pillando un poco desubicado en ese sentido. Pues básicamente es el Papa, separarte del Papa, cuando se empezó la Iglesia romana, ya está. O sea, tenías al Vaticano, que llevaba como todo el cristianismo, y como en Inglaterra sabes que siempre se quiere independizar de todo el mundo, de todos lados,
Pues sí, Jaja. El la Brexit, monarquía. el Claro, Brexit católico. El Bre- uno de Pues los, sí, ma- eso, uno de, otra. uno de los todos los Brexit que ha habido a lo largo de la historia, pues fue que toda la sociedad, toda la monarquía de Inglaterra dijo, pues el Vaticano no manda en nuestra religión, manda al rey en nuestra religión, pues nos separamos del cristianismo del Vaticano. Ah, Y Pero pues claro, ahí pero como realmente, dos. realmente fue para casarse, fue un rey para casarse, para poder Bueno, casarse para como con la casarse y Iglesia divorciarse y hacer lo Vaticana que le saliera de la puta no le de- dejaba, pues dijo, pues hago mi religión con 4 normas nuevas y fuera, y es la con misma, casinos solo y que cambio putas. 4 cosas. Sí, Y bueno, a las dos facciones que estaba comentando Javi, como al tercio de la obra así, que ya pues como ya he comentado, pues aparecía el monstruo de la semana y se lo cargaban y tal, pues ya empieza como el manga como a ir a un punto, a tener una especie de argumento un poco más conexo, a ir a alguna parte, y aparece la organización de Millennium, que son estos nazis, que son la polla, que pues tenemos, no como ahora que tienen la puta manía de siempre justificar a un villano, de siempre de hacer que el villano sea medio bueno y tal, no, aquí tenemos un malo que es nazi, que es malo, y es malo porque le gusta la guerra, punto, no tiene más. Sí, porque además literalmente es el único fin, ¿eh? Pero lo dicen Sí, dentro de la o sea, historia. No, ¿para qué nosotros quieres queremos la más? guerra porque queremos guerra y punto. A ver si a la gente le entra a veces en la cabeza y a guionistas y tal, que hay gente que es mala porque es mala y punto. No necesita que le han hecho bullying, no necesita tener Bueno, justificación. sí. Es Basta mala y comentar es en Twitter. cabrona. Y la gente, efectivamente, y la gente tiene que saber esto. Y además tenemos personajes súper molones, como por ejemplo el capitán, que a mí me flipa ese personaje, que no dice nada en toda la obra, pero que tiene una presencia increíble. Está ahí. Y la puñetera o el puñetero o lo que sea es Schrödinger, que hace referencia al gato de Schrödinger, que está a la vez en todas partes, pero a la vez en ninguna, está a la vez vivo y muerto, o sea, coge todo Sí. ese concepto del gato de Schrödinger, genial, y pues son personajillos que van sumando a la obra, que aparecen poco, pero tienen tanta presencia, tanto carisma, que lo poco que aparecen o lo poco que hacen, o aunque aparezca mucho y no digan nada, como la mayoría del tiempo que aparece el capitán en la obra, pues sí que han dejado bastante pozo, y es todo eso, todo por el molar por molar, y bueno, ya digo, y entonces aquí se juntan lo que son las tres facciones que se van a pegar entre ellas, las tres, la del Vaticano, la de Helsinki y la de los nazis, que tienen un poco esa pelea triple, También es esa muy batalla chulo campal. cómo retuerce un poquito y no se va al estereotipo del mito del vampiro. O sea, el tema de dormir en ataúdes lo meten, pero le meten un giro de vuelta. El tema de la luz del sol, lo mismo. O sea, van cogiendo todos los clichés y todas las creencias populares que hay con los vampiros, que beben de muchas fuentes, y va creando su propia mitología y la va adaptando a lo que requiere y pide la obra. Lo cual también fue uno de los puntos que me interesaba cuando empecé a leerla. Con el tema de los gules mete un poco los zombies. Aquí está Claro, un poco tío. de- Es que también mete cosas de Lovecraft que le dan mucha Sí. riqueza a todo lo que has comentado de la mitología del vampiro. Y, por ejemplo, a mí lo que más loco me dejó era lo de las draculinas, que si era virgen, que si no, o sea, si era virgen se transformaba, si no era virgen no se transformaba, pero unas cosas, yo cuando empecé a leerlo, eso sí, cómo te introducen todo esto al principio, lo hacen lo suficientemente claro como para que en 2 páginas lo tengas ya para el resto de la obra. Y además me gusta mucho cómo lo utilizan, porque para ello, por ejemplo, utilizan al personaje de Ceres Victoria para representártelo, o sea, tienes una breve explicación que lo meten dentro de la narrativa con Integra Helsing explicándole a la policía que están allí para salvar una situación porque hay necrófagos y luego pues te explican también lo de las draculinas y te utilizan a Ceres dentro de la historia mordiéndola y tal y explicándote. Incluso más adelante se vuelve a referir a ello en plan lo que tiene que hacer para transformarse en nueva vampira completa. O sea que es una explicación que a día de hoy, por ejemplo, poder recordar a como cuando en los cómics Marvel o tal, de vez en cuando te hacen un sumario de lo que ha pasado en los últimos números, en la primera página, pero que no llega a resultar tampoco cargante ni nada y está ahí como presente. Me gusta mucho esa parte. Y tiene importancia para mí también este enemigo, el Anderson, ¿cómo se llamaba? El Padre Anderson, Anderson. sí. Padre Anderson, que de repente está pontificando sobre el paraíso, la bondad de Dios y de tal, y a las viñetas siguientes está empalando a todo el que pasa por allí con la bayoneta, a diestro y siniestro, diciendo, pero es que no tiene puto sentido dentro del argumento, pero aquí queda bien, porque dices, este hombre que me está pontificando de la bondad de la iglesia y luego se dedica a masacrar a todo el que por allí pasa y hacérselo pagar también supuestamente a este vampiro
a este vampiro protagonista, a Lucar, que deberían estar del mismo lado. Al fin y al cabo está luchando contra los, entre comillas, los malos que quieren hacer que el dominio de Dios en la Tierra vaya para atrás, y sobre todo contra estos nazis que quieren lo que dice, un mundo constante en guerra, porque los nazis que quieren ir a la guerra directamente, no queremos hacer otra cosa que tener un universo aquí de terror absoluto y de vampiros nazis dominando este planeta. También es verdad que se hace bastante hincapié en el tema de Andersen, de que es como el soldado máximo de Discovery 13, pero que es como el perro que en cuanto no lo tienen natado, en plan lo tienen suelto y no lo pueden controlar. Entonces se le va mucho la olla en plan a las propias creencias suyas de no quiero un puto vampiro vivo y a este lo voy a destripar. Juegan mucho con el tema ese de la iglesia de lo mío es bueno y lo de los demás es todo malo, aunque tengan mis mismos fines. O sea, lo que yo considero bueno es lo único que es bueno. El resto es todo malo, y aunque pues la otra organización, la de Hellsing, busque mis mismos fines, vamos a ir contra ellos porque solamente nosotros tenemos la verdad absoluta. Juega un poquito también con todo ese tema. Y eso, y lo ha comentado Javi, me gusta mucho eso, cuando están así como a punto de pelear, aparecen los señores mayores y los críos en la especie ese del museo, y está Andersen, ¡ay, qué bonito tal! Pues la próxima traes más niñitos y tal, y traes más jovenzuelos y no sé qué, y lo pasaremos muy bien. Y luego la siguiente página vuelve a estar ahí empalando a 300 zombies como si no hubiese un mañana. Bueno, las tramas políticas que hay al final también por otro lado. Es verdad también que con el tiempo hay que ver también que es una obra de la época, que la forma de publicar también afecta. Hay cuestiones, yo creo que también en cuanto a narrativa, que sí que hay unos tropezoncillos a veces, a lo mejor entre capítulos o en cambio de situaciones, de repente te aparece un personaje que tampoco sabe. Sí, pero yo creo que no lo busca. Sí, yo creo que es verdad que es más macarra en ese sentido. O sea, sí. A mí narrativamente es un poco macarra. No me parece que o sea, son fallitos, pero bueno, a fin de cuentas se entiende y tampoco te va a afectar mucho la obra. Pero es verdad que a veces hay ciertos descoloques en cuanto a que no sabes bien dónde estás, a que te vuelves a posicionar. Se nota un poco también que el autor va un poco más al macarreo, ¿no? Claro, yo en ese aspecto, si nos metemos ya un poco más a comentar el apartado gráfico, sí que le tengo que sacar más pegas que en el argumento. O sea, porque yo hasta cierto punto te puedo comprar el argumento de entretenimiento puro y duro y molar por molar, pero en el apartado gráfico, como me acostumbras a cierto nivel en ciertas secuencias, cuando me lo pierdes es cuando ya me pierdes de alguna manera. Yo tengo dos ejemplos, uno un poco más concreto y otro un poco más genérico de la obra, ¿vale? Que no me han gustado demasiado que utilizan la obra. El primero es un recurso que, a ver si sé explicarlo, porque es que justo no estás enseñando ninguna página de ello, pero en ciertos momentos cambian la estética del dibujo, ¿vale? Y lo hacen como... Para cambiar el tono, para hacerlo humor, pues ponen personajes más planos con expresiones muy estereotipadas. Sí, eso es muy de manga. El kawaii, sí, rollo kawaii. Si no estás acostumbrado, te saca mucho, sí. Claro. Pues ahí estamos hablando de manga. A ver, entendiéndose como que la obra es mínimamente seria, ¿vale? Aunque pretende lo que pretende ser, pues a mí esas escenas sí que me perturbaban un poco, ¿sabes? Porque en una página... Pero es que eso te hace hasta te toca, tío. O sea, es que eso no sí, pero a ver, yo estoy aquí comentando mis impresiones y mis peros de la obra. En una página, pues tener, como habéis dicho, al padre Andersen empalando un mogollón de zombies, y en la siguiente, pues a hacer es Victoria super kawaii diciendo, vaya, qué tonta has sido, me he confundido. Yo eso me imagino porque me está dando un problema, una cosa que tiene todo un género, es como cuando decís, es que en un europeo se pueden hablar en inglés, pues es que es una línea europea. Pues aquí es más de lo mismo. Es una aquí en latín, aquí lo mismo, pero en latín. Claro, pues aquí o en alemán. O el alemán. Pero a mí hay algunas veces que, claro, es tan elástico todo la representación de los personajes que a veces, de repente, pues, hay una cosa que todos tienen gafas redondas. Y entonces te sale un brillan. Claro, y mola mucho eso, el ponerle a los Sin City, ¿no? Es decir, bueno, todo en negro y solo una gafa redonda. Ya, pero ¿qué personaje eres? Yo no sé qué personaje eres. A veces, en cuanto a la narrativa, el representar de forma tan diferente luego al personaje, dices, no estoy enterando quién está en la escena ahora mismo. O sea, es un poco, a veces, locura, que va un poco más hacia la estética y luego, claro, en una lectura dinámica, porque se tiene una lectura bastante dinámica, pues claro, ahí encuentras tropezones que, claro, que hace que la fluidez se vaya un poco por otro lado. Pero bueno, que poquita cosa más. Claro, ganamos espectacularidad y un montón de cosas por otro lado, ¿no? O sea, esa era la otra pega que yo quería comentar, que pasa sobre todo en los últimos 2 tomos, cuando ya se ha aprendido, pero muy basta la que se está liando, ¿vale? En la ciudad.
Y lo decía yo en plan meme, pero no deja de ser verdad. O sea, las páginas son un Zeppelin cayendo, una explosión, sangre, chorros de sangre, gente muriendo, gente pegándose. Yo no me estaba enterando realmente qué estaba pasando. O sea, quiere ser tan frenético y tan espectacular que acaba siendo relativamente confuso. Una vez más, está siendo espectacular y molar por molar, pero pierde un poco ese aspecto de, joder, había dos pegándose y literalmente no estaba sabiendo quiénes eran. Sí. Porque Pero eso en te el lo ha último... explicado Gonzaga antes. Sí, hombre, pero joder. No, digo en el origen, que el autor es vago. Ahí te lo Sí, dijo todo. y se nota, se nota en Y en ciertos los últimos momentos. números, como que ya está un poco cansado y dice, voy a tirar aquí con planchas grandes y con secuencias de explosiones y demás, y me ahorro dibujar y hacer eso sobre todo que tiene al principio, esos combates más estilizados, con Claro, movimientos mucho fáciles. contraluz, mucho todo una silueta de negro y con el contorno blanco. Y Y que es verdad que también hablamos de los cómics de superhéroes y se conoce y tal, no sé qué. Los ritmos del manga son súper frenéticos y también yo creo que esa elasticidad también es a la forma de narrar gráficamente o representar gráficamente o que no haya ese raccord, es cuestión de esto también, de los ritmos que tienen, de decir, bueno, pues aquí puedo simplificar mucho y ahora de repente aquí me la voy a sacar con unos planos. Entonces sí que hay unas variaciones en cuanto a acabados muy distintas, pero es verdad que también es una dinámica en la que entras y estás ya acostumbrado. Entonces sí, depende un poquito cómo va el mangaka de agotado, pues te va a tocar mejores o peores pasajes, la verdad. Eso sí que es verdad que es también una cuestión de los ritmos también de pues publicación de esta gente. Pues yo tengo que decir que, sobre todo habiendo leído mangas más actuales, como por ejemplo Boku no Hero, que sí que se peca demasiado de eso, A ver. yo que sí que entiendo bastante, o sea, yo igual es por la costumbre y tal, porque estoy más hecho a este tipo de manga, yo no noto, o sea, no noto ninguna dificultad ni eso, porque ya te digo, es que hay mangas como ahora, como el Boku no Hero, que hay veces que sí que no te enteras de una puta mierda de qué está pasando en la escena de pelear, pero aquí yo sí que lo pillo bastante bien. En la dinámica en la que estamos ahora, de leer mangas, que estamos leyendo mangas regularmente, que es verdad que técnicamente están más depurados, que técnicamente es más anárquico, aún así, en cuanto a acabados, dinámicas y un montón de cosas, sobre todo en la selección de acción, vuelves a esto y dices, qué barbaridad. O sea, es una barbaridad. Hablando de dibujo, vamos a entrar un poco de dibujo. Este mangaka, sobre todo, lo que nos vamos a encontrar es un acabado sucio, por un lado. Obviamente vamos a encontrar, lo estamos diciendo, un multiestilo de entintado, a veces un entintado abocetado, a plumilla, a veces un contorno mucho más cerrado. Sí que es verdad que vamos a tener una regularidad en cuanto al sombreado en una escala de grises bastante densa y profunda. Vamos a encontrar muchísimo las líneas cinemáticas, vamos a encontrar muchísima línea que le va a dar muchísimo movimiento a todo esto. Ya lo hemos estado diciendo, la elasticidad y diferencias en cuanto a rasgos de representación de personajes, sobre todo a Alucard, donde le vemos más como una criatura. Consigue que el protagonista se dé miedo. O sea, realmente es una criatura que da miedo, que tampoco sabes por dónde va a salir. Y eso que es el protagonista, estás con él y aún así te mantiene, ¿no? Y no sé, yo creo que representa todo espectacularmente. Hay veces que se la saca. Hay un momento aquí que se crea un ejército de nazis, todos están ahí Heil Hydra saludando en plan nazi. Y bueno, es que es una splash page llena de detalles y llena de personajes en una página, en 2 páginas. Es increíble. Pero también es verdad que lo que estamos diciendo, pues vamos a encontrar de todo, de todo. También vamos a encontrar una curva de... No sé si mejora, pero sí que hay una curva de sofisticación en cuanto a dibujo. Al principio tiene una estética un poquito... Se puede notar. Es una obra que se nota en la propia curva de aprendizaje del propio autor. Vamos a encontrar una línea que es más anárquica todavía, pero se va sofisticando y se va cerrando algunas líneas y se va volviendo un poquito más, no sé, más compacto, ¿no? Todo el dibujo. A mí me gusta mucho la parte un poco más libre y más loca. Es verdad que está muy bien, incluso la ves un poco más de época, ¿no? Pero bueno, también está bien al final que esté un poco más depurado el dibujo. Pero bueno, lo vamos a ir sintiendo estéticamente. A mí, en este caso, sí que me acerco un poquito al Cuervo, ¿no? Que es un poco también una obra de la temática que pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay mucho de todo. Vamos a encontrar diferentes estilos y metaestilos. La representación del personaje vuela y sí que hay una subida, un crescendo que vas notando según avanza la obra. Tampoco es una cosa que te choque. Va avanzando según avanzas tú en la propia obra. O sea que tampoco... Y la obra también va cogiendo tono. Como decimos, al principio empieza siendo una cosa improvisada, pero que te va a marcar buenos elementos y después va a ir cogiendo forma poco a poco. Pues le pasa también a la parte gráfica y estética.
Que yo diría que en la evolución del acabado del dibujo se nota que termina siendo mucho más estilizado, que las formas de los primeros números a lo mejor son un poco más grotescas, más brutas, incluso dentro de la deformidad, más deforme aún de lo que pretende ser, ¿no? Sí, sobre Y todo las conforme caras. las caras, y yo diría que incluso manos y pies, o sea, suena tontería, pero como que es como muy grotesco y exagerado. Y sin embargo, no cambia el estilo de dibujar a los personajes a lo largo de la obra, pero luego lo ves como mucho más depurado, mucho más limpio. Ujú. Pues yo debo decir que si yo me he leído esta obra ha sido por el barroquismo del estilo, porque yo este argumento a mí me lo das con un dibujo más sensato y digo, ¿qué cojones estoy leyendo? ¿Qué es esto? No, Sí, justo. esto te pide esa velocidad que decíais, esa línea cinética, eso como aquel que me dice, no, es que no se ve en fondo. Digo, tío, que esto es un manga, los fondos aquí no existen, son líneas y de vez en cuando te meten en algún escenario. Esto no es Urasawa, aquí vamos a lo que vamos. Y yo creo que ese gustarse del propio autor en su molonidad absoluta de posturas, de violencia y de combates, quitando también lo que ha dicho antes Joel, esas partes finales que ya se nota que estaba sin ganas, yo creo que por eso cerró la obra a mi entender, a mi humilde entender, porque ya se había cansado un poquito. Yo creo que es lo que te mete en el manga, en la historia, porque lo que ahí se está narrando realmente no tiene puto sentido. Es que si no te lo venden así, esto no te lo comes. Tiene que ser como esas películas de serie B o serie Z que dices, coño, es que estoy viendo aquí El Vengador Tóxico y tiro para adelante con esta chorrez porque lo que importa aquí es la forma más que el contenido. Sí, Gonzaga. justo. Perfectamente. Sí, mira, justo lo que comentaba yo, el de las caras, me he estado fijando que las caras sí que al principio se ven un poco más así, más redonditas, más así, un poco más brutas. Me han recordado sobre todo el tema de la nariz así redondita, me ha recordado sobre todo al manga de Old Boy, con esas narices así un poco más cartoon y tal. Y luego sí que, pues lo que ha comentado Joel, que cuanto más avanza en el las caras son como más serias, más estilizadas, más, pues eso, también va un poquito con consecuencia de la temática de la obra, porque cuanto más avanza la obra, va perdiendo un poquito más el humor, se vuelve un poquito más serio, va tratando pues estos temas de los nazis y demás. O sea, va avanzando también el estilo del dibujo con el estilo un poquito también que el tono que va cogiendo un poquito más la obra, va teniendo un poquito un tono más serio, Alucard empieza a ser un poco menos socarrón, ya se empieza un poco a andar un poco en su pasado, y empieza a ser un personaje un poquito menos fanfarrones, un poquito más serio, pero vamos, lo justo para que siga molando. Y lo que ha dicho Javi perfectamente, es que esta obra con otro dibujo no te entra, no, ni de coña. O sea, es que el dibujo es mejor tal, tú pones a Alex a dibujar esto y dices, a ver, no, esto no va a ninguna parte. Sería muy raro, tío. O sea, sería rarísimo. Necesitas eso, pero aquí vuelvo un poco a cosas referidas, ¿no? Incluso el propio Miñola también. Yo creo que estos A mí me temas recuerda también muchísimo. Esto con necesitan. Miñola, puf. Con Miñola esto puede molar, o sea, yo haría un crossover guapo, de Alucard, Sí. Hellboy, estaría brutal. Pero Miñola también es un poco así, se mueve un poco en el mundo un poco más elástico, ¿no? Y hace que bueno, es que al final, cuando tocas estos temas de terror clásico, terror gótico, necesitas más expresividad, ¿no? Y yo creo que el manga es un sitio espectacular para estar aquí. Quizás bueno, y la verdad que nos encanta cuando tocamos un poco el terror en el manga, bueno, que coge otros pozos y otros cálices que no lo vas a encontrar en ningún otro, en otra escuela del cómic, es imposible. Pero que quizás es debido a este exceso de expresión, de emotividad que te puede dar este dibujo es más expresionista, y es que no tiene más, porque es eso, que tiene, es mucho más, va más a favor del comunicar que el de retratar, por así decirlo. Y eso pues también yo creo que Gana Entero es una cosa así, que además va más a la acción y que bueno, que sobre todo lo que te va a hacer es disfrutar como un enano de lo que te puedes llegar a encontrar aquí en cada página, ¿no? Además, creo que al manga y al anime se les levanta más la mano, se les permite más estas reinterpretaciones y reboots, o como queréis llamarlo, de personajes clásicos de terror. O sea, si me acuerdo hace unos años, esta reinterpretación que hizo Netflix de Drácula y tal, que le cayeron palos y tal, pero en cambio, cuando el mercado japonés hace estas reinterpretaciones, coge el mito del vampiro o el hombre lobo y tal, y hace su propia visión, su propia vuelta, su propio girito, etcétera, etcétera, se les levanta
un poquito más la mano. Además, como ellos no se han criado en Occidente, tienen otra mentalidad, pues le suman su cultura a todo esto y le dan todo este cambio, todo este giro que yo creo que aquí se ve bastante en Hellsing y que no abrimos. Yo creo que esta obra no se podía haber hecho en Occidente tanto por la mentalidad que hay de cómo tratar este tipo de cultura y de personajes y demás, tanto como con el miedo a el que dirá la crítica de que mira lo que he hecho aquí con Drácula o de lo que he hecho aquí con los vampiros, que se me van a tirar encima todos los puritanos. Eso, por ejemplo, allí en Occidente, o sea, en Oriente, perdón, no lo hay. Yo creo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, pues según lo estabas diciendo, estaba pensando en mi cabeza. Sí que es verdad que en el manga y en el anime, o por lo menos en la zona oriental, hay como mucha más libertad creativa de poder hacer ejercicios muy, muy similares unos con otros y que nadie se queja absolutamente nada. Pero aquí, a la mínima que sale una obra parecida a otra, ya es como, es como tal obra. En plan, es una copia de tal obra. O sea, y la gente se tira al cuello. O parecida o diferente, porque aquí, sí. aquí te caen palos. Es diferente porque es diferente. Si es muy parecida, porque es muy parecida. Pero como has dicho, en Japón no. En Japón hay como más libertad. Sí, o sea, tirándome a los tópicos, a los clichés. Dragon Ball, Naruto, o sea, no dejan de ser ejercicios relativamente similares. Hoy en día, Boku no Hero Academia, ¿sabes? En plan, juegan un poco en las mismas ligas, en los mismos géneros, en los mismos tropos. Y nadie absolutamente se queja de nada, ¿eh? O sea, tienen tanto sus fans como sus detractores, pero vamos, que yo nunca he visto una comparación diciendo que una es copia de la otra, ni mucho menos. Señores, anime. Tuvimos primeramente, pues eso, en el principio de 2000, una miniserie. ¿Cuántos capítulos eran, Gonzaga, esto? El primero fueron 13 capitulillos, que como ya he dicho, la primera mitad es lo que se inspira en el manga y la otra mitad la podéis ahorrar. Luego se iba de madre, ¿verdad? Se lo inventaban todo, pero vamos, se les iba muy mucho. Claro, pero es que yo me acuerdo que es que yo me fui a casa de mi colega Alfonso, que vivía 2 manzanas para arriba. Tengo un anime que vas a flipar. Y fui para allá, me lo enseñó. Mira, qué pedazo de animación. Que sale sangre. Empecé a ver un vampiro, un sombrero, callejones, no sé qué. Claro, algo más que. Claro, que esta era la época también que nos estábamos flipando con Spawn, tío. Todo este tema loser, Oye, pues mira, Spawn con el rollo de la capa roja grande y tal. Y este Hellsing con el rollo de la gabardina. Si es que era el rollo. Si es que era el rollo literal de la época. Y claro, a ver esto. Y decía, mira qué pedazo de animación. Mira cómo la animación. Y es verdad que era una animación en su época también que era espectacular también y que jugaba muy bien con las sombras y todo esto. Y bueno, pues la verdad es que yo lo recuerdo sobre todo con eso, con el impacto, ¿no? De ver esto y decir, madre mía, pero ¿qué estoy viendo aquí? Esto es otro rollo. Y claro, y ya también es que era raro, ¿no? Y esto es una serie, pero son pocos capítulos, qué putada que son pocos capítulos, ¿no? Claro, estás acostumbrada a Dragon Ball ya viéndolo una década, desde que habías nacido hasta que te vas a morir, y esto no va a acabar nunca. Y en cambio, esto decía, qué poquitos, 12 capítulos, vaya ruina. No sé, era espectacular. Yo creo, me quedo más con la sensación. Quizá le eché un revisionado hace un mes o así, cuando íbamos a hacer el programa este, y dije, bueno, vale. Pero hasta aquí. El recuerdo estaba bien, ¿no? Sí, no sé vosotros qué recordáis un poco de este anime. A ver, yo creo que nunca la llegué a terminar, pero sí que vi algunos capítulos y irónicamente yo creo que también me pilló mis 16, aunque no fue en la misma época que las vuestras, ¿vale? A mí me pilló 2000, cuando yo tenía 15, 16 años y yo recuerdo que lo flipaba. Yo me ponía el opening en casa en bucle. Yo estaba obsesionado con el puto Alucard, cómo cargaba la pistola con los dientes. A mí esa imagen se me quedó grabada en la cabeza de por vida. O sea, ese es el nivel, es que esa fue la primera vez que yo conocí Hellsing. Y cuando volví a hablar de él fue cuando Norma sacó la nueva edición y me tiré de cabeza de pensarlo por el recuerdo que tenía. A día de hoy no la he vuelto a ver, he visto la otra, que imagino que ahora comentaremos, pero bueno, o sea, no tengo mal recuerdo, pero a día de hoy no la volvería a ver. Yo igual no la vi entera, no la he visto entera para este programa, pero yo creo que igual después de este programa me animo a ver la segunda mitad por ver a ver qué coño se inventaron para acabar el anime sin saber el final del manga, porque no lo recuerdo y tengo bastante curiosidad, la verdad. Pero ojo, a mí el estilo manga, o sea, anime añejo, la verdad es que me gusta bastante. Además, creo que lo he encontrado por aquí con doblaje en castellano, o sea que aún mejor. A mí me da mucha nostalgia, ¿eh? Ahora que lo está poniendo Alfred aquí, en plan... Es que es justo nostalgia.
Yo, sin embargo, al contrario que en el manga me funciona, con el anime no puedo. Con el anime serializado es que no puedo porque sus excesos, que son repetidos en toda la serie de anime, no solo en esta. Sí. Lo de ¿Cómo buscan esto tiene que rellenar? durar Es 20 increíble. minutos por episodio, tengo que alargar escenas, tengo que poner Es plano increíble. secuencia de un hombre parado moviendo la boca y mirando sus ojos como diciendo, es que aquí hay que rellenar segundos para llegar a una Pero duración te exacta voy a decir por una cosa, episodio. en nuestra época, Javi, eso molaba. Pero es que ahora Ya, mismo pero ahora, que tenemos una vida, que no hay tiempo, que nos vamos a morir y que Efectivamente. vamos a toda hostia, dices, no tengo tiempo yo para estas cosas, para estos ritmos tan lentos, por Dios. Es verdad que en su época disfrutabas, pero ahora no tenemos tiempo para estas mierdas. Yo el anime más clásico me lo suelo poner al 1x5, al 1,2, o sea, al 1 o al 2, porque va muy lento. Y me lo veo así o sea, rápido, porque no hay Dios. Va súper lento y dice, y si te lo pones al 1,5 velocidad, dices, esta es la velocidad normal a la que tendría que ir el anime, porque claro, tanto plano muerto, tanto no sé qué, tanto tal, dices, joder, sí que se nota un poco el tiempo eso y el rellenar. Ya sí que es cierto que luego en el Ultimate ya mejoraron la cosa y van más al grano, pero joder. La verdad que no sé por qué, pero claro, con esto nos quedamos conformes y tenemos Hellsing Ultimate. ¿Y esto por Gracias a qué? Dios, ¿Y qué es? ¿Y cuándo fue esto? Esto, joder, he dicho antes la fecha, no, La tengo 2006, yo. 2006, de 2006 a Un poquito 2012 se después, publicó. ¿verdad? Es que fue poquito Claro, después. claro, porque es lo que te he dicho, que pasó también lo mismo en Full Metal, que alcanzó lo que es el anime al manga, no había posibilidad de meter relleno de ningún tipo, ni alargar más la cosa, ni esperar a los fans. Entonces, en el primer anime se inventaron el final, que pasó lo mismo en Full Metal, y luego, después de unos años, lo que hicieron fue eso, rehacer todo el anime y ya siendo más fieles al manga y cogiendo el final del manga. Y además eso, rehacerlo en plan animación. Como he dicho, esto no fue anime publicado en televisión, esto fue para OVAs, que es de eso, directamente sacado a DVD para el mercado doméstico, y así que se curaron mucho más la animación, los capítulos en vez de 20 minutos duraban 40 minutos cada uno. Un poquito más lento. Sí. más lento, además. Ahí está el problema del Ultimate, que esa sí que la he visto yo hace poco Todavía más para lento. preparar el programa. Y bueno, Que te me decía sacaban. Joel, tienes que verla entera. Digo, joder. Claro, pero sí que es verdad que lo estamos viendo aquí nosotros para YouTube y hay planos calcados del cómic. Hmm. Planos Es calcados. que es una copia literal. O sea, Está bien, está claro. bien. es que te convalida, ¿eh? Si te lees el manga, te has visto el anime. Si te Y te lo ves el quieres anime, te has resumir. leído el Pero, manga. y ojo, que de puto vago en YouTube hay gente que te lo resume. Por si solo quieres ver 8 minutos y ya está, y te cuento de qué va. Claro, Impresionante. los planos parados, pues esos los van quitando y los. Bueno, iba a decir flashback, pero aquí, justo en aquí no se ponen a pensar y tal. Aquí igual te quitan planos de Alucard descojonándose de su rival. Pero sí, además fueron a un ritmo de que te sacaban 2 capítulos al año, o sea que iban lentos. Porque ya te digo, de 2006 a 2012 y fueron 10 capítulos, o sea, se tomaron su tiempo para tenerlo ahí. A mí esta me gusta mucho, ¿eh? O Mm. sea, esta sí que me la he visto entera ahora después de leerme el manga y me ha ganado mucho, sobre todo porque, como os digo, en las últimas páginas del manga yo estaba como súper confuso. Era explosión, Zeppelin cayendo, sangre, no sé qué. Claro. Y era como, o sea, que está muy guapo, que me estoy viniendo arribísima, en plan, estaba pasándolo yo súper frenético, engorriladísimo yo leyendo esto, rollo, madre mía, en la vida, ¿eh? Y estaba pensando en mi cabeza, joder, pues qué putas ganas de ver esto en animación, porque tiene que ser una auténtica barbaridad. Y efectivamente, o sea, a nivel ver esto en acción sí que me ha ganado mucho. Sin embargo, hay otras cosas que no me han gustado tanto y me parece estupidísimo, porque cada capítulo, como habéis dicho, dura como 40 minutos, o cerca de una hora, y sin embargo, como que las explicaciones que dan, que son las mismas que en el manga, se me quedaban cortas, rollo. Cuando explicaban lo de los necrófagos y tal, al principio del primer capítulo, era como, no me he enterado de nada. O sea, me enteré más leyendo el manga que de lo que habéis contado aquí. O sea, gana por un lado, pero yo creo que pierde por otro. Pero ver en movimiento lo que has leído de una forma tan fiel, a mí me parece espectacular. Y también hay que decir que, sobre todo que mucha gente se ha quejado y que y no lo han tratado, no ha sido llevado demasiado bien, todo el tema de implementar el 3D al 2D, que además en estas épocas pues era el principio, y yo creo que está bastante bien implementado el 3D, el poquito 3D que hay en este anime, no rechina demasiado y creo que está bastante bien llevado. Porque hay obras que son más actuales y hay animes que son eso, más de ahora y tal, que han intentado meter o más 3D o escenas 3D y queda bastante peor de lo que queda en
en este anime que además justo están empezando, o sea, que valga la experiencia que no había en esta época de meter 3D y que, joder, que lo hicieron bastante bien, la verdad. A mí no me tema de la encantó en ningún sangre. momento, ¿eh? Por eso, el tema de la sangre, una parte que hay un montón de monedas, un cofre enorme lleno de monedas cayendo, en la niebla y tal, no rechina para nada. Yo creo que está bien, que casa bastante bien con toda la animación, así que bien por ellos. La innovación de esta está bastante guapa. Está bastante guapa. Sí, sí. Está bastante Ahora, guapa. la pena está, porque esta la pusieron en Netflix no hace mucho, pero ya la quitaron. Es una putada. Mira, yo también en animación hay kawaii. Sí, es que ese es un cálculo literal, de Está verdad. flipando. ¡Ay, Dios, madre! Bueno, bienvenido. Bienvenido al mundo del manga. A ver, estas cosas las hemos hablado muchas veces. A mí son el tipo de, no sé cómo decirlo, los códigos o los clichés o estereotipos, como queréis llamarlo del manga, que es lo que me rechina y hace que no me guste tanto leer manga como me Pues gustaría. venga, pues no seas hereje y aprender. Venga, ya disfrutar. No, a ver, quiero decir, Es que hay está gustos para todos. espectacular. ¿Cómo era lo de Espectacular. criterio gusto? Toma, O sea, es que mira. Es espectacular. Es verdad que la fuerza que tiene el manga, como todo al final vas a la fuente original y madre mía, es que tiene cosas aquí increíbles. Es que incluso estoy disfrutando más ahora esto, estamos mientras mirando páginas y tal, y diciendo, es que es un cómic de mirar. Es un cómic de mirar porque es que cada página y cada cosa es increíble, mola muchísimo. Es ese tipo de dibujos que te mola, que los que dibujamos un poco nos molaría dibujar siempre de chavales. Sí, ¿Sabes? Está haciendo sí, sí, sí. vampiros, cosas guapas. Y que algunos hicimos también para ir aprendiendo a dibujar manga. Sí, yo de niño dibujé a Alucard, yo me acuerdo de dibujar a Alucard. Bueno, de niño, Hombre. 15, 16, para mí era un niño. ¿vale? Es verdad, a mí me rayaba la pinta, lo del sombrero y la gabardina, porque me recordaba muchísimo a Carmen Sandiego. Ay, Dios mío. Pero Sí, mogollón, sí. por una señora que iba igual, pero de amarillo ella, no sé. No, iba de rojo también. Ah, iba de rojo, ¿verdad? Sí, iba de de rojo, Santiago iba iba de rojo, sí, Que sí, esta sí. mujer no era una vampira, creo que era una ladrona, ¿no? No sé qué, era una animación ahí que daba Oye, pues cosa. mira, o sea, que Trigán se inspira en Carmen Sandiego a la vez que luego Literal. Alucard se inspira en Trigán, o sea, que Carmen Sandiego fue la primera. Ahí Ah, estuvo, Y ahí estuvo ella. hay que agradecerle también al autor que a pesar de venir del hentai no abusa de los planos de debajo de las piernas No. y demás, como son mercado en otro tipo de No hay mangas ese que dices. fanservice. He de Claro, no decir, Sí, no hay ese. yo tengo un Hay par de fanservice, peros. pero vamos, que Y tampoco es una tiene, locura. hay personajes con mucha personalidad, ¿eh? Sí, pero sí, no, eso es que sí. no. pero quiero Pero decir que no no se abusa del- recrea, claro. No se El recrea ni plano de con braguita planos de desde abajo, que braguitas, dices claro. que este plano es superfluo, no me tienes que poner la cámara debajo de las piernas de una para que se le vea la braguita no- cuando puedes Y no situar la llega un cámara en vampiro y un le sitio. hace así a una y dice, ¡ay, me ha roto esta parte del. Pero fíjate, tiene momentos que son espectaculares. También con este tema del erotismo. Hay un momento que la chica, la soldado, Ceres. que dice que no quiere chupar sangre porque pero todavía, si llega a eso, ya como que ya deja de ser ella, ¿no? O que ya, bueno, Deja ya de se ha ser perdido humana. en el vampirismo, ¿no? Y llega a íntegra y le dice, bueno, chupa un poco de mi dedo, que esto es sangre God y tal. Y hay un momento que simplemente, pues eso, esta chica le chupa el dedo a Lady Hellsing y tiene 3 planos ahí, que es súper mega erótico. Sí, pero Con también juega tema con de ese rollo que ha trabajo. habido siempre erótico de los vampiros. Que siempre ha Claro, habido con un rollo ese sexual. tema del tema sexual de los vampiros, aquí lo lleva eso, en lo que es el probar un poquito la sangre, y creo que está retratado en ese plano, que eran 6 viñetas literales, de una forma espectacular. O sea, creo que ese fanservice lo lleva aquí, pero además que le va de lujo al tema de los vampiros, y ahí tienes planos espectaculares. O sea, no es el típico fanservice, sino que sí, es erótico, pero claro, es que estamos con los vampiros también, tiene sentido, y creo que hay momentitos ahí que brillan y que tienen un momento estelar. O sea, que bueno, ahí en ese punto, hay otros que no, que ya está, pues, un poco de ¿cómo se dice? Cuando levanta la camiseta y el Sí, por bueno, saco. pero Tal. aquí el Un único poco que hay upskirt fanservice. y vergas. Pero es verdad que, bueno, Aquí hay lo único que se otros recrea ahí momentitos que van de fanservice la es el leche. gore. O sea, Con que el gore también. aquí lo único que, en lo que hay fanservice y se recrea el autor es con el gore. O sea, ni con Ahí el sobre todo, erotismo ni nada. ahí sobre todo. Con el gore aquí, vamos, no deja títere con cabeza y si puede romperlo más, lo rompe. Esto es Ichi de Killer. Pues referidos, señores. Oye, principio, me he leído Hellsing. ¿Qué me pone? ¿Qué cosas me puedo ver? ¿Qué tal? Pues yo tengo 3, pero voy a decir 2 porque uno lo voy a decir yo él. Y uno es Drifters, que es el siguiente manga del autor. Que esto Esta norma, básicamente es básicamente que tienes un mundo como el Señor de los Anillos, en el que tienes las razas buenas y las razas malas, pues orcos por un lado
y trolls y tal, y por otro lado elfos y tal, que tienen una guerra suya. Y para ayudarse en la guerra, lo que hacen es ir trayéndose a héroes de toda la historia de la humanidad. Pues por un lado se traen a Juana de Arco, que tiene poderes de fuego, se traen a un héroe japonés que era famoso por cortar cabezas, se traen a Billy el Niño por un lado, se van trayendo como héroes de toda la historia de la humanidad a este mundo fantástico para pegar en esa guerra suya que tienen, que está, pues eso, de momento está en pausa porque, como ya ha comentado el autor, hemos dicho varias veces, el tío es un vago y es terrible. Y otro que iba a comentar, que es el molar por molar, y también tiene ese rollo de demonios y tal, y de monstruos, obviamente Spawn. Si te gusta Hellsing tienes que leer Spawn. Oh, por Dios. Al Simmons, demonios. Joel Iglesias. Evidentemente, Hellboy y IDP tienen que ir de la mano con esto. O sea, no, yo literalmente puedo abrirlo, ver que era un vampiro cazando vampiros en una organización, fue como, vale, ok, estoy dentro. Como lo he dicho, la IDP pues es una organización de monstruos que caza monstruos. Y tiene también batalla con nazis. Es que no, si os gusta esto, tiene que flipar a IDP. Porque Sí, IDP es esto, pero con un guión de la puta virgen y unos dibujantes que te caen la baba. Y luego, un poco también bastante evidente, el Drácula, la adaptación que tiene Mike Mignola de Drácula, pues bueno, yo creo que tiene que ir un poco de la mano de esto también, por el tema de vampirismo. Sí. Baltimore, también de Mike Mignola, tiene sí. así rollito. Incluso diría que las adaptaciones que tiene este Gautanabe de Lovecraft pueden ir un poco de la mano también. Y si no, vale. Pues, hombre, Lovecraftismo, sí. Javi. Bueno, yo, para irme ya de topic un poco, yo diría el Batman Drácula de Kelly Jones por la exageración de muscular y potencia visual que tiene ese cómic, más que por la trama en sí, que no tiene nada que ver con esto, pero sí el desvarío de Kelly Jones totalmente desatado en esta interpretación del Batman y Drácula, en su enfrentamiento contra los vampiros. Y yo quería haberme metido un poco de cultureta de cine y tal, y haber dicho alguna película más guay, pero es que solamente se me viene a la cabeza leyendo Hellsing, la serie de películas de Underworld. Underworld, hostia, es el literal. Literal Underworld, esto, sí. Matrix. Mm. La Daredevil de Ben Affleck, tío. Guau, hostia. Cuidado, que te vienes arriba. No, hombre, no. Ahí, en mangas, había uno también de los 2000 que es Blood, de Last Vampire. Sí, Blood Plus. Ibrea, está muy guapa. También el Trigun, este tema de las pistolas, tanto anime como manga, así que ya está de puta madre. De hecho, Trigun en manga. Trigun Maximum. Ahora mismo no está. Pero no está disponible ahora mismo. No, eso sí que es de raro de encontrar. Sí. Reedición, queremos reedición. Está Green. Era Green Blood. Green Blood, el del vaquero. Hay 3 vampiros y vaqueros. Está guapo eso. Por supuesto, American Vampire y ya está. Si queréis un poco más tradicional, más tal, pero con la historia americana, que a mí me flipa. El videojuego cualquier videojuego de Devil May Cry es literalmente Alucard. O sea, el tema de las pistolas también que van firmadas igual de 4 metros y tal, todo este rollo de Devil May Cry. Devil May Cry ya es lo mismo, pero además con esa estética ya de videojuego desfasado, los Final Fantasy, ¿no? Con 1000 píxeles por ahí volando. Y en película, es un rollo más clásico. ¿Cómo se llama este cómic europeo que ha salido, Alfred? Que es de vampiros. Que ha salido este año. El Greystone. Lord Gravestone. Ese es el gótico clásico. Ese es más clásico, pero así sistema de rollo de vampirismo a tope con ese. En Nazis, en manga de Nazis guapo que salió hace poquito, es el Neum. El Neum, que está muy, muy guay. Además, esos nazis retratados como villanos en manga es espectacular. Pero bueno, ahí es que tenemos un hijo de Hitler por ahí, bastardo, que le van buscando. Es espectacular ese cómic. Y oye, en películas no hemos dicho Blade. El manga también, Priest. ¿Priest la habéis nombrado? ¿Cuál? No, el manga Priest. Priest, es verdad, también te puede pegar. Porque tenía mucho, yo creo que era muy deudor de esta, que bueno, que el de Priest directamente cogió hasta vestimentas de este Alucard para alguno de sus personajes. Las pelis de Blade son literalmente un poco. La peli de Blade. Blade contra Alucard. Encima, cuero, Early 2000, música techno, lo tiene todo, tío. Las gafitas. Es más, sí, las fotos que han ido saliendo del Marswala Ali, perdón por pronunciación de ese actor, retratado de Blade, se parecen más a Alucard que al Blade del Wesley Snipes, porque le ponen ahí con las gafitas así redonditas, el abrigo y tal, y dices... Oye, ¿vuestra peli favorita de vampiros, aparte de Drácula?
Crepúsculo, Amanecer parte 1. Hostia, no me jodas. No lo podría creer y todo. Joder, Alfred, no A me mí, vengas con esa fíjate pregunta. que de mis favoritos es Entrevista con el vampiro. Han sacado una serie este año, Entrevista con el vampiro, que está muy chula, ¿eh? Sí, vuelve ahora. No sé, ¿verdad? si aquí en España ha salido, pero yo la he visto y está muy chula. Sí, está empezando a salir en el AFM, en el canal AFM. Morbius. Pues yo no sé si tengo una peli favorita de vampiros que pueda elegir. A mí me gustó mucho por la época que me tocó, no es de Lost Boys, de Jóvenes Ocultos, pero porque tocaba, los vampiros tocaba a unos tíos que tenían una tienda de cómics que también me tocaba de cerca y había canciones molonas y encima estaba ahí el Joel Schumacher desatado antes de Batman y era una a la que siempre le he tenido cariño. Yo te puedo decir mi menos favorita y espero que os vais a echar al cuello, jaja, pero yo no puedo ver Drácula de Bram Stoker, no puedo porque me crea mucha repulsión cuando Gary Oldman es viejo, en plan, es que realmente me siento muy incómodo viendo esa película, no puedo verla. Pero es que eso es lo guapo, tío. Sí, no, sí, es la intención, quiero decir, 10 de 10 ahí, ¿sabes? ¿sabes? Pero yo no, es que literalmente la vi y me estaba poniendo enfermo, quería quitarla, no puedo con ella. Pues mi película de vampiros favorita, lo siento mucho por Chiquito y la Calzada, pero me quedo con la película de vampiros de Leslie Nielsen, en la que él hace de Drácula. Me encanta esa película, me lo paso. Hotel Transilvania está guapa. Yo soy de la película de vampiros de la Hammer. Yo también. Pero yo cuando vi a Leslie Nielsen haciendo de Drácula, es que ya solo con verle ya me descojono, no hace falta que haga nada más. Era Lugosi, tío. Y voy a reivindicar, que mira yo aquí reivindicando Batman, la película de animación de Batman contra Drácula está bastante bien. Batman Drácula. Batman contra Drácula en animación, que está muy bien. La de Scooby-Doo contra el vampiro es muy chula, ¿eh? Yo te puedo decir a modo de comentario que yo tengo papel en la de chiquito de Drácula, ¿eh? Eso ahí salgo yo por desgracia. Menos mal que no se me reconoce. Todos los días en la cutre con Javi Cano ahí de figurante. Javi, yo quiero que me pases por WhatsApp una foto del plano en el que sales. Sí, queremos, por favor, queremos foto, queremos. Este soy yo, este es Javi Cano. Claro, no lo hice por si de programa, sí. Oye, se me había. Digo, un cómic, pero se me ha pirado ahora. Yo tengo dos de hecho, pero no, es que no quería decirlos por el próximo top de vampiros. Bueno, no pasa nada. Full vampiro. ¿No estuvo Torres en uno de vampiros? ¿No hizo Torres uno? No. ¿De vampiros? Ay, no, me estoy confundiendo. O en la época de Bribones también había uno de vampiros. De vampiros a mí se me vienen 30 días de oscuridad o 30 días de noche, no sé cómo se llama ahora mismo. Y sí, claro. Redneck. Que bueno, Redneck es bastante hace poquito salió, sí. Diferente, pero también es de vampiros. A mí me flipan todos los cómics de vampiros, la mayoría. Salvo el último este de Filadelfia, ese que no. Fatal, mira, ni me acordaba de él, ¿eh? Fatal ese, tío. Fatal. Muy mal. El de Cosas Salvajes. Hostia, es muy bueno, es verdad. Bueno, pues conmigo vampiro flipa. Haremos un top. Rapaces, que no me acordaba. Rapaces. Bueno, y los Dráculas todos, porque el de Bess es espectacular. O sea, cualquiera que diga de Drácula, de Stoker, de cómic, la verdad es que cada uno son espectaculares, la verdad. Yo tengo 5 o 6 y son todos increíbles. Tiene sentido. Pero bueno, no, yo tenía ahí algo en la cabeza. Ahora, ¿qué será? Yo qué sé ya. Claro, es que son muchos cómics ya. ¿Te acuerdas? En la cabeza. No, Nico, vamos a cerrar un poco y cerramos a Lucar. Le vamos a meter en el ataúd para que duerma mejor, un poquito con tierra de su casa. Joel Iglesias, pues nada, déjanos un poco una rúbrica sobre este shonen, más que seinen. Espectacular. Bueno, como bien me apuntasteis en su día, el vértigo del manga, para que me convencerme para leerlo, lo cual me parece una descripción súper apropiada. Así te la lees. Yo creo que con la prescripción que hemos dado de lo que te vas a encontrar con esta lectura es más que suficiente para saber si te puede gustar o si no. Y los que sepáis que os puede molar el rollo, esta acción frenética, estas batallas interminables, regueros de sangre, gente muriendo por todos lados, yo creo que vais a encontrar una muy buena lectura en Hellsing. Porque ni siquiera en cómics elaborados, insisto, me he venido tan arriba como en las últimas páginas de este cómic. O sea, era un no parar, un frenesí, una acción constante. Hay páginas y unos diálogos de los militares por ahí que se te cae la baba,
es que te quieres ir a pelear con ellos, es una barbaridad. ¿Que tiene sus fallos? Sí, para mí tiene sus fallos y le restan un poco al cómputo general, pero como obra de entretenimiento máximo, lo que propone es una auténtica locura. Y insisto que luego también podéis ver el anime de Hellsing Ultimate. No sé si se puede ver en alguna página oficial, yo lo he visto pirata, pero os invito también a verlo porque creo que es un complemento súper chulo para verlo después de leer el manga. Está literalmente en YouTube, o sea, tampoco hay que buscar mucho aquí. Ah, bueno. No sé si alguna plataforma la tiene, yo creo que no. Yo sé que la tenía Netflix, pero ya no. Porque Desaparece. metió Castlevania y dijo, saco la otra. Sí, Saco. justo. Mira, le iba a nombrar ahora como recomendación que se nos ha ido del anime de Castlevania. Es lo más parecido a Hellsing que hay, pero en la Edad Media. Sí. Javi Cano, cerramos. Pues bueno, yo a la gente que quiera entrar en esto, yo creo que entre sin complejos, sin sabiendo lo que vas a leer. Es que tienes que entrar en saber lo que vas a leer y en el momento que te tienes que poner. Es como meterte a ver una película de Michael Bay de una ambulancia y hay un secuestro. Dices, esto no tiene puto sentido, pero yo me dejo llevar por las imágenes y por lo molón de la realización más que por lo que me está contando, que no tiene ni pies ni cabeza. Quitando aparte que sí tiene luego un guión elaborado, entre comillas, porque tiene su chicha. Lo que pasa que aquí lo que importa y lo que prima es la acción pura y dura, el gore desfasado y lo que hemos dicho varias veces a lo largo de este programa, la molonidad de las poses y de las situaciones, más que del contenido de la serie en sí mismo, del manga, porque aquí lo que vamos a disfrutar, vamos a molar y vamos a ver pistolas más grandes que desafían la ley de la gravedad, no tan grandes como las que llevaba Cable en sus momentos álgidos del Marvel noventero, pero casi. Rozando esto. No hemos hablado de ediciones, ¿verdad? Que bueno, Norma lo sacó en su momento en 10 tomos y ahora te sacó hace poquito esta edición, no sé si Ultimate o súper de lujo de la vaina. Edición coleccionista, pone. Edición coleccionista. Pues si sois coleccionistas, por ahora la mantienen. Algunos han tenido que editarlo, esto se ha agotado algunas ediciones de algún tomo. Son unos cartones tamaño Canceban, más grandes de lo habitual. Con el doble de páginas, pues son 5 tomos nada más. Y para mí es un poco bestia porque es un cartoné, lomo plano, con las páginas que tiene, el grosor que tiene. Es un poquito de aquella manera, pero es espectacular. La verdad es que vistoso y vamos, te queda en la colección que no tiene sentido. Lo comentaba yo un poco off cámaras, que la edición es impresionante, pero que da miedo leerla, en plan, joder, Sí, da miedo abrirla, Quieres tío, que se en plan. rompa. Sí. No sé, o sea, es preciosa, yo estoy muy contento con ella y me consta que la gente la ha comprado muchísimo, pero sí que es verdad que es una edición de, bueno, voy a cogerla con cuidadico. Claro, por supuesto, también lo traemos, pues sabemos que son de los más demandados por vosotros. El Hellsing funciona muy bien en Neon Genesis Evangelion, igual que funciona el Akira. Oye, que no hemos hecho programa de Akira. ¿O sí hemos hecho programa de Akira? Akira no. No hemos hecho programa. Sí, las dos veces que lo has intentado, yo te he reubicado hacia otra obra y te la he liado para no hacer programa de Akira. Vamos a hacer Akira. Este por ahí yo creo que hay no, pero programa de sí, Akira ya. ¿No hay Akira? Yo creo que sí. No, de Akira no. ¿Qué nos no. apostamos? Sí. No, que no hay de Akira. Hay que hacer Akira. La primera vez que lo intentó, le dije Dragon Ball y la segunda vez le dije Hellsing. Claro, o sea, se claro, le he leído claro, dos pues veces sí. a Alfred. Para que no Yo creo estaba que Akira. esta temporada vamos a traer algún otro manga bestia, que además lo vais a decir vosotros, pero Akira me la guardo para la siguiente temporada. Para la temporada 10. Doy Otaku, volumen 1, capítulo 2, Akira. Me Pero cago estaba en la acabado, leche. pero no Pues está sí, para acabado allá. el manga. Vale, pero ahí está, Bueno, que sigue el programa. Pero joder. Alfred Pues a la quería voy a hacerlo decir. con el manga acabado. 2019. Antes Claro, hacemos ya, remake de 2019 no me Planetary que acuerdo volver ya. a hablar de Akira. Planetary, ¿cómo te gustan los remakes? Bueno, pues echar un ojo de Akira a disfrutarlo porque yo no me acordaba. Pues seguro programón. Yo ahora me pillé la edición 4K de Akira y me la tengo que gozar, el revisionado del anime, que es potentísimo. Bueno, pues nada, pues ya haremos otro manga. No, tengo apuntado, os he dicho antes alguno, no os voy a decir cuál, pero hay muchas cosas. Y ni a saber qué pasa por aquí con alguna, tal. Cuidadito y bueno. Gonzaga, ciérrame. Pues mucha nostalgia, me lo he pasado pipa releyendo esto y reviendo el anime. Me han entrado muchas ganas de reventar demonios con Dante en el Devil May Cry. Literal. Me parece muy mal que no haya ni un solo puñetero videojuego de Hellsing en nada. Aquí hay un vacío Es verdad. que alguien tiene que llenar. Me parece muy, muy mal esto. Y, joder, pues que ojalá hubiesen más mangas de este estilo. Así que el cabrón del autor que retome ya el manga de Drifters, que a mí me gusta mucho y lleva no sé cuánto tiempo en pausa, que es un puto vago este señor.
Y, joder, y además eso, con lo que habéis comentado, tengo constancia de que hay mucha gente de que a lo mejor no se lo ha ido comprando según iba saliendo estos tomillos de la reedición de Hellsing, pero sí que en cuanto ha estado entero, pues había mucha gente que se la ha estado comprando los 5 a la vez para Navidades y tal. Sí. Incluso ahora en la cuesta esta de enero, que ha habido mucha rebaja y tal, que había gente que se lo está comprando, que han subido fotos a las redes, o incluso que me han mandado, que hay gente que me escribe lo que se escribe, lo que se va comprando por privado y tal, y mucha gente se ha metido en esto. O sea, que por más antiguo que sea y tal, mucha gente que está entrando en esto y se lo está gozando como un enano. La verdad que la edición acompaña, la edición que La edición es preciosa. Y bueno, pues ¿Y usted, eso... Alfred? ¿Eh? ¿Y usted cómo...? A mí, ¿Cómo ha tomado? yo tenía ganas de volver aquí, como te digo. Yo es que tenía ese vago recuerdo de chaval de haber visto este anime y sí que me compré los mangas, me los leí en su momento. Porque, claro, ya te acuerdas de aquella, ¿no? Y a lo mejor, pues ahora con una visión de 2023 que estamos, joder, dices, ¿qué fuerza tiene esto? O sea, a mí es un cómic que tiene muchísima fuerza visual, artística y estética. Y con eso me quedo. Es un cómic divertidísimo y lo que te digo, a lo mejor ahora no estamos disfrutando tanto de una Marvel o una DC, que a lo mejor la vemos un poquito más floja, pues bueno, pues aquí tenemos un cómic main para divertirnos, que sobre todo, pues eso, con pura acción de la leche, ¿no? Una edición que también acompaña, por eso también lo traíamos aquí. Tiene todo el sentido del mundo. O sea que bueno, acercaos los que queráis y disfrutar, como siempre, de buenos cómics, como es este. Quitemos también la venda de que el manga tiene series muy largas, que eso solo pasan los shonen muy top, y que lo más normal es que encontremos seinen, estas lecturas, ese vértigo del manga, si queréis verlo así, para que os entre, y que son poquitos tomos. Yo ahora... Como el que os he traído en novedades, que es espectacular y son muy poquitos. Es que no tiene más. O sea que bueno, pues aquí uno más y que además pues un clásico que te digo, cogía cositas de antes y ha dejado cosas para después. Eso es importante. Una obra que al final pues suma y aporta, ¿no? Con muchas cuestiones. A veces es con personajes tan molones como Alucard. Nos vamos a ir. Dime, Goza. Mira, que has mencionado aquí en siguientes programas, que creo que Enrique JC ha mencionado esto para que hagamos programa Seiya, Caballeros del Zodiaco. Uf, está metido muy arriba. Ese sí que el anime no puedo volverlo a ver, te lo juro. O sea, este sí que me quedo loco cuando lo vuelvo a ver. Madrecita, sí, pero está durilla, pero sí. El cabello de Zodiaco es importantísimo, joder. Aquí vamos a ver, yo creo, vamos a hablar más de figurillas y de armaduras que de otra cosa. Pero bueno, ya iremos a por el todo. Yo las tengo, ¿eh? Tengo Hombre, los putos caballos del Zodiaco ahí detrás. No, tengo una puntada para esta temporada muy, muy, muy potente, muy potente, muy potente. Y sobre todo que si os mola el cómic europeo, es que cuidadito. O sea que bueno, pero por ahora, oye, cuidado, vamos a seguir con Mandangones, que aquí la cosa no ha terminado. Vamos al lío. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómics, hasta morrisonadas. Si no lees cómics, es una cagada. Suscríbete.